Mi hermana vino con que quería ser la primera en caminar por el pasillo el día de mi boda, y yo acepté, pero nunca aclaré a qué exactamente estaba diciendo que sí. Jessica, mi hermana mayor, tiene 35 años y su sueño de toda la vida es tener la boda perfecta. Lástima que su carácter es tan terrible que jamás ha logrado ni un novio estable, mucho menos una boda. Para que te des una idea, Jessica sería capaz de robarle las monedas a alguien sin hogar mientras duerme. Así terminó su única relación. Lleva 15 años culpando a todos menos a ella por su desastre amoroso. Y la prueba más reciente llegó cuando conocí a mi ahora esposo, Alec. Oculté la relación 6 meses porque ya sabía el show que armaría. Y claro, cuando Jessica lo descubrió revisando mi teléfono, fue llorando con mis papás a decirles que yo quería copiarla y casarme antes que ella. Mis papás, como siempre, le dieron la razón y hasta tuvieron el descaro de exigirme que terminara con Alec. Obvio, ignoré todo, y ahí empezó el acoso de Jessica. Donde cenábamos, ahí aparecía ella en la mesa de al lado. A los 8 meses, cuando notó que la relación iba en serio, creó un perfil falso de citas con mis fotos y le mandó capturas a Alec, fingiendo ser una amiga preocupada. Como Alec ni se inmutó, volvió a escribirle ofreciéndole apoyo si necesitaba hablar tras la ruptura. Alec me enseñó el mensaje y nos reímos, la bloqueó. Pero no paró. Días después, mis papás me llamaron gritando que por qué Alec me alejaba de mi hermana, que él me controlaba y que debía dejarlo. Obvio, tampoco hice caso, y claro, me lo cobraron después. 1 año y medio más tarde, cuando anuncié el compromiso en la cena familiar, todos celebraron menos Jessica y mis papás. Pusieron cara de tragedia, se miraron, en cuanto terminé de hablar, Jessica se levantó agarrándose el pecho y se desmayó en pleno comedor. Mis papás detuvieron todo, echaron a los invitados para evitar que Alec y yo recibiéramos atención y se llevaron a Jessica al hospital. Milagrosamente se recuperó en el camino. Alec y yo ya ni queríamos invitarla a la boda, pero lo peor vino cuando fuimos a ver el lugar del evento. Mientras revisábamos el salón, aparecieron Jessica y mis papás sin estar invitados, ella llorando a mares y ellos con cara de mártires. Jessica tiene cáncer, dijeron. Me quedé helada. Aseguraron que los doctores le daban 8 meses, quizá 1 año, y Jessica rompió en llanto aún más fuerte. Mi único deseo antes de morir es caminar por el pasillo con vestido de novia. ¿Me dejas ir primero en tu boda?, pidió ella entre suspiros. Mis papás la respaldaron enseguida. Es un favor tan pequeño, es tu hermana mayor, se lo merece antes de morir. Yo quería decir que sí, porque supuestamente se estaba muriendo, pero algo no cuadraba. Solo hablaban de caminar por el pasillo. Y cuando pregunté qué tipo de cáncer era, Jessica y mamá se contradecían en todo. Al final les dije que sí, pero que debía consultarlo con la familia de Alec. Me puse a investigar. Y lo que Jessica no sabía es que el papá de Alec es médico. En cuanto le contamos, se ofreció a revisar con sus contactos. En unos días ya teníamos las pruebas, ni consultas con oncólogos, ni recetas, ni tratamientos, nada. No tenía cáncer. Pensamos en confrontarla, pero se nos ocurrió algo mejor. Darle exactamente lo que quería. Esa noche fuimos a ver a mis papás y dijimos que sí. Jessica casi saltaba de la emoción y hasta me abrazó como si alguna vez hubiéramos sido cercanas. Mis papás dijeron estar orgullosos de mí, y yo solo sonreí porque ya sabía la jugada. Como a Jessica le encantan las cosas caras y mis papás tienen dinero de sobra, cada vez que había que decidir algo, yo fingía que no alcanzábamos. Y, como era de esperarse, Jessica exigía que mis papás pagaran lo mejor de lo mejor. Así conseguimos fotógrafo, flores, salón y todo de lujo sin gastar un centavo. Y lo mejor fue ver cómo Jessica y mis papás se hundían cada vez más en su propia mentira del supuesto cáncer. Compraban medicinas carísimas para que Jessica las tomara frente a mí, solo para correr al baño a escupirlas. Ella comenzó a matarse de hambre para verse enferma y hasta se afeitaba mechones de cabello para que pareciera real. Yo fingía preocupación en cada ocasión. Todo explotó el día de la boda. Jessica llegó con un vestido el doble de caro que el mío, peluca profesional, maquillaje impecable, fotógrafo personal y un ramo enorme. Cuando la vi, nos abrazamos como si no hubiera pasado nada. Unos minutos después aparecieron mis papás. Mi mamá en un vestido rojo llamativo y mi papá con su traje más elegante. Me abrazaron llorando, diciendo lo mucho que significaba ese día para ellos, y yo les respondí igual, porque ya venía el golpe final. Pasamos por seguridad. Yo entré sin problema, pero los guardias que contraté detuvieron a Jessica y a mis papás. No pueden pasar, dijeron.
La cara de Jessica cambió de triunfo a confusión inmediata. Me miró, luego a los guardias, otra vez a mí. ¿Cómo que no podemos pasar? Soy la hermana de la novia. El guardia revisó su tableta. Lo siento. Sus nombres no aparecen en la lista. Tenemos instrucciones estrictas. Mi mamá levantó la voz indignada. Esto es absurdo, somos sus padres, y trató de agarrar al guardia del brazo, pero él se apartó sin perder la calma. Jessica empezó a hiperventilar, se llevó la mano al pecho y cayó dramáticamente en brazos de mi papá. Mi medicina, la necesito, murmuró, antes de dejarse caer en la banqueta. La peluca se movió y dejó ver los parches rapados. Los invitados que llegaban no sabían si reír o preocuparse. Una pareja de ancianos del lado de Alex soltó un gritito al verla ahí tirada. Mi papá, de rodillas a su lado, gritaba, «Alguien llame al 911, es el estrés». Y Jessica intensificó sus jadeos entrecortados. Mi oncólogo dijo, que nada de estrés, alcanzó a decir, agarrándose de mi vestido desde el suelo. Solo quería verte casada antes de... Mi mamá, volviéndose hacia los invitados, exclamó, ya ven lo que le están haciendo a su hermana moribunda, y me señaló dramáticamente, la etiqueta de su vestido rojo ondeando al aire. Le está negando su último deseo. Más gente se acercó. Vi a la tía abuela Marta de Alec llevarse las manos al pecho. Jessica aumentó aún más su actuación, produciendo sonidos como si no pudiera respirar, mientras mi papá intentaba abanicarla. En eso llegó el gerente del lugar cargando una carpeta. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó. Sí, chilló mi mamá. Mi hija se está muriendo de cáncer y no la dejan entrar. El gerente abrió la carpeta sin cambiar la expresión. Aquí tengo documentos que indican que Jessica, usted y su esposo fueron específicamente excluidos del evento. Pasó unas hojas. De hecho, aquí está la firma de Jessica de la semana pasada. Intentó cambiar el pedido del banquete. Los jadeos de Jessica se detuvieron un segundo, antes de volverse aún más exagerados. Eso es mentira, bramó mi papá. Vamos a demandar a todos. Me aparté con las manos temblando. La gente seguía agrupándose. Alguien ya grababa todo con su celular. Jessica, consciente de las cámaras, aumentó su show buscando el ángulo perfecto. Como pudiste, me dijo una señora mayor que ni conocía, acercándose indignada. Tu propia hermana. Me di la vuelta y caminé rápido hacia el jardín junto al salón, oyendo mis tacones chocar contra las piedras mientras los gritos de Jessica retumbaban a lo lejos. Escuchaba a mi mamá contándole a cualquiera que quisiera oír lo cruel que era yo, lo valiente que era Jessica y su famoso último deseo. Me escondí detrás de los rosales sin darme cuenta de que me estaba enterrando las espinas, hasta que vi mis manos llenas de cortaditas. Sentía que me faltaba el aire. Todo lo que habíamos planeado se estaba viniendo abajo. Seguridad tenía instrucciones claras de evitar un espectáculo. Jessica jamás debió. Oye, dijo Alec apareciendo entre los arbustos, la cara encendida. Escuché todo ese desastre. ¿Estás bien? Le mostré mis manos ensangrentadas y él, sin decir nada, sacó su pañuelo y me las envolvió con mucho cuidado. De verdad lo está haciendo, susurré. Está destruyendo nuestra boda. Eso no es todo, murmuró él. Mi mamá recibió una llamada temprano. Jessica le habló a las 6, diciendo que tú andabas con un compañero de trabajo. Le dijo que debía saberlo antes de la boda. El estómago se me cayó. ¿Qué? Mi mamá no le creyó, pero Jessica mandó fotos. Falsas, claro, pero aún así. Me apretó las manos vendadas. Esto está armado desde el principio. Los gritos de Jessica se escuchaban cada vez más fuertes desde el estacionamiento y ya se oían sirenas. Tenemos que entrar, dijo Alec. La ceremonia. Ahí está, gritó una voz. 3 mujeres que nunca había visto doblaron la esquina. Llevaban camisetas rosas con listones. Ahí está la novia sin corazón, dijo una, con un tono venenoso. Jessica está en nuestro grupo de apoyo contra el cáncer. ¿Y así la dejas afuera? Nos mostró los correos donde la llamas farsante. Yo jamás le mandé nada. La más alta sacó el celular. Todos deben ver el tipo de persona que eres. Y empezó a transmitir en vivo. Esta es la novia que le prohibió a su hermana moribunda entrar a la boda. Miren cómo se esconde en el jardín mientras Jessica se desmaya en el estacionamiento. Alex se puso frente a nosotras. Esto es propiedad privada. Tienen que irse.
o llamamos a seguridad. Pero la mujer seguía grabando. Jessica ya nos contó todo, cómo alejaste a su hermana, cómo la pusiste en contra de su familia. Las sirenas estaban ya encima. A través de la reja vi a los paramédicos correr hacia Jessica, rodeada por al menos 30 personas. Vamos a la suite nupcial, dijo Alec tomándome del brazo. Entramos por el pasillo lateral, lleno de invitados confundidos. El primo de Alec nos detuvo. ¿Qué pasa afuera? Dicen que tu hermana se desmayó. Antes de responder, mi celular vibró 1, 2, 3 veces. La pantalla llena de notificaciones. Alguien ya había subido un video etiquetándome. Novia prohíbe a hermana moribunda entrar a su boda. Más de 100 vistas y subiendo. Entramos a la suite. Mis damas de honor nos esperaban pálidas. Vimos todo, dijo Vicky. ¿Debemos retrasar la ceremonia? No, respondí firme. No vamos a retrasar nada. Victoria miraba por la ventana. La ambulancia sigue ahí. Jessica está en una camilla, pero está sentada, hablando con reporteros. ¿Reporteros? Corrí a la ventana. Sí, una camioneta de noticias local. Jessica recargada en la camilla, mascarilla de oxígeno colgando del cuello, conversando muy animada con la reportera. Cierren la puerta, ordené. Nadie más entra. MC Jonathan ya estaba empujando muebles contra la entrada. Estoy grabando todo, avisó. Por si necesitamos pruebas. De otro lado se escucharon pasos y voces. Tocaron. Hola, somos amigas de Jessica del grupo de apoyo. Solo queremos hablar. El silencio respondió. Los golpecitos se volvieron golpes. Sabemos que están ahí. Jessica solo quiere que su hermana la reconozca. Se está muriendo. Mi celular sonó, mamá. Lo rechacé. Luego papá. Rechazado. Después otro número. Otro más. Apaguen sus teléfonos. Pidió Alec. Todos. Mientras lo hacíamos, Victoria seguía en la ventana. Dios, miren afuera. Jessica estaba a punto de entrar a la ambulancia, pero antes de que cerraran, se volvió hacia el edificio. Incluso desde lejos pude ver esa sonrisa burlona. Los golpes en la puerta crecían. Más voces. Reconocí parientes lejanos, todos gritando sobre crueldad, familia y su último deseo. El fotógrafo, susurró Vicky de golpe. Jessica trajo a su propio fotógrafo. Traía uniforme de mesero. Lo vi en la cocina hace rato. Se me heló la sangre. ¿Cuánto lleva aquí? Por lo menos 2 horas. Todo encajó, el desmayo teatral, la llegada perfecta de invitados, la prensa que apareció al instante. Jessica lo había montado todo. La ceremonia empieza en 20 minutos, avisó MC Jonathan. ¿Qué hacemos? Miré por la ventana como la ambulancia se alejaba. La gente se dispersaba, pero muchos ya entraban al salón. Nuestros invitados estaban a punto de tragarse toda la historia que Jessica había construido. Seguimos con el plan, dije sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. Jessica quiere ser la víctima, que lo sea. Pero no va a arruinarnos la boda. Pero los invitados, empezó Victoria. Tarde o temprano sabrán la verdad. Me levanté y ajusté mi vestido. Ahorita lo importante es rescatar esta boda. Los golpes cesaron, pero seguían los gritos afuera. La familia de Alec discutiendo con las amigas de Jessica, la coordinadora tratando de calmar el caos. Miré a mis damas, luego a Alec. ¿Listo? Él apretó mis manos vendadas con cuidado. Siempre. Quitamos los muebles y abrimos la puerta. El pasillo estaba repleto, dividido en 2 bandos clarísimos. A un lado, la familia de Alec roja del coraje enfrentándose a un grupo de señoras con listones rosas. Al otro, las amigas de Jessica mostrando videos en sus celulares. La coordinadora corrió hacia nosotros, ya sin máscara profesional. La ceremonia debió empezar hace 15 minutos. La mitad quiere llamar a la policía para sacar a Jessica por allanamiento. La otra mitad dice que se va si no le pides disculpas. Entre la gente vi al papá de Alec. Sostenía una carpeta desde la oficina del gerente. Contratos que probaban que Jessica tenía prohibido entrar. Al menos teníamos eso. Que empiece la ceremonia, le dije. Quien quiera quedarse, que se quede. Caminamos entre los murmullos y miradas punzantes.
En el salón principal quedaban unas 60 personas de los 200 invitados. Las sillas vacías parecían dientes flojos. La abuela de Alec estaba sentada en primera fila con el rostro endurecido y la mandíbula tensa. Mis primos, los mismos que más habían festejado nuestro compromiso, parecían invisibles. El oficiante apenas podía sostener los papeles del temblor mientras tomábamos nuestros lugares. Detrás de nosotros, las puertas se abrían y cerraban sin descanso a medida que la gente se marchaba. Sonó un teléfono. «Jessica», gritaron antes de salir corriendo. «Queridos presentes», empezó el oficiante casi en un susurro, opacado por los murmullos. Las puertas volvieron a abrirse de golpe. Una mujer del grupo de apoyo irrumpió corriendo, celular en alto. «Está entrando en paro. Jessica está entrando en paro en la ambulancia. La llevan al quirófano de urgencia». Los pocos invitados que quedaban entraron en pánico. La tía de Alec se puso de pie. «Esto está embrujado. Yo me voy antes de ver cómo termina». Reunió a los suyos y se marchó, seguida de varios más. Cuando el caos por fin bajó, quedábamos unas 23 personas. El fotógrafo infiltrado, el que Jessica había metido disfrazado de mesero, grababa desde la esquina con toda la desfachatez del mundo. «¿Seguimos?», preguntó el oficiante, perdido. «Adelante», respondió Alec con una firmeza que no sentía. Intercambiamos votos en un salón casi vacío, nuestras voces rebotando en un espacio preparado para 200 personas. Cada palabra sonaba hueca. Cada promesa quedaba eclipsada por el circo de afuera. Cuando Alec me besó, sentí el sabor salado de mis propias lágrimas. Ni siquiera había notado que estaba llorando. La recepción parecía un pueblo fantasma. Había más personal del banquete que invitados. La banda tocaba para una pista de baile completamente vacía. El papá de Alec nos apartó en el momento en que debía empezar el cóctel. «Llamé al hospital», dijo en voz baja. «Jessica nunca llegó. La ambulancia la dejó en el estacionamiento de una plaza. Bajó y tus papás pasaron por ella. Los paramédicos van a levantar un reporte por uso indebido de emergencias». Encendí mi celular por si acaso había pasado algo grave y explotó en notificaciones. El video donde yo aparecía escondida en el jardín mientras, supuestamente, mi hermana agonizaba, ya tenía más de 10.000 vistas. Los comentarios eran una pesadilla, amenazas de muerte, insultos, gente etiquetando a mi trabajo para que me despidieran. «Tenemos que irnos», murmuró Alec mirando la pantalla. «¿Pero a dónde?». La suite nupcial estaba en el mismo hotel, donde seguramente ya habría fans de Jessica esperando. Ir a casa implicaba aguantar a vecinos que ya habían visto el video. Terminamos en un motel de carretera a 1 hora de distancia, aún vestidos de novios. El recepcionista nos reconoció por el video viral, pero se limitó a entregarnos la llave con una mirada de lástima. Esa noche, en vez de celebrar, nos sentamos en una cama dura a planear qué hacer. El papá de Alex seguía enviando actualizaciones. Jessica había subido una selfie desde el hospital, supuestamente estabilizada tras un tratamiento urgente. El fondo era claramente una imagen sacada de la página de otro hospital, pero sus seguidores ni se inmutaron. «Tengo que trabajar el lunes», dije. «Y si ya vieron los videos, los enfrentamos juntos», prometió Alec, aunque sonaba más asustado que seguro. El lunes llegó en un parpadeo. Entré a la oficina y Recursos Humanos ya me esperaba en el lobby. Habían visto los videos. No podían despedirme por algo personal, pero me recomendaron tomar una licencia sin sueldo hasta que todo se calmara. Mi jefe ni siquiera me dirigió la mirada mientras seguridad me escoltaba a vaciar mi escritorio. El estacionamiento se me hizo eterno. Afuera, el fotógrafo contratado por Jessica me grababa con cámara profesional mientras yo hacía mi caminata de la vergüenza. Al llegar a casa, encontré un aviso de desalojo pegado en la puerta. La hija del casero había visto los videos y no quería problemas en el edificio. Teníamos 30 días. Alec llegó y me encontró rodeada de cajas. Su día tampoco había sido mejor. 3 clientes habían cancelado contratos por miedo al escándalo. Su empresa lo apoyaba por ahora, pero ambos sabíamos que eso podía cambiar en cualquier momento. Al día siguiente, Jessica fue más lejos. Subió un video en un centro de quimioterapia, con un suero conectado y llorando porque moriría sola debido a mi crueldad. La bolsa era solución salina, la etiqueta se veía clarísima si hacía zoom. Pero para sus miles de seguidores eso daba igual. Mis papás llamaron desde un número desconocido. La voz de mi mamá sonaba helada. «Tienes la oportunidad de arreglar esto.
Pide disculpas públicamente. Admite lo que hiciste. Apoya a tu hermana en su tratamiento. Ella no está enferma. Grité. Los doctores dicen otra cosa, respondió mi mamá. El doctor Morrison confirmó el diagnóstico ayer. Busqué al doctor en Google. Licencia revocada por fraude, ahora dueño de una clínica de bienestar donde solo aceptaban efectivo. Por supuesto. El papá de Alec investigó aún más. Jessica había armado una red de médicos pirata que firmaban cualquier diagnóstico por el precio adecuado. Compraba medicamentos reales de quimioterapia, vendía la mayoría en internet y guardaba lo mínimo para simular efectos secundarios. La caída del cabello, la pérdida de peso, todo era parte del espectáculo. Probarlo era otra historia. El policía que nos atendió ni revisó las pruebas. Su hija le había enseñado los videos virales y para él nosotros éramos unos monstruos atacando a una mujer presuntamente desahuciada. El siguiente movimiento de Jessica fue todavía más cruel. Abrió una colecta en línea para cubrir gastos médicos y contó que su familia la había abandonado. En 3 días juntó $30,000. Los comentarios se volvieron un círculo de apoyo donde compartían historias de cáncer, alababan su valentía y me insultaban sin descanso. Y luego llegó la demanda. Daño emocional. Difamación. Robo de anticipos de la boda. El abogado de Jessica, el mismo que yo había consultado el año pasado, envió una carta exigiendo $200,000. El salón del evento también nos demandó por dañar su reputación. No podíamos costear abogados. Los pocos que aceptaban vernos pedían adelantos imposibles apenas buscaban nuestros nombres en internet. Uno nos sacó de su oficina a los 2 minutos. La mamá de Alec nos llamó llorando, su club de lectura la había expulsado. 40 años de amistad arruinados porque, según ellas, había criado a un hijo capaz de permitir maltrato a una paciente con cáncer. Luego suspendieron a mi papá en el hospital tras una queja formal de Jessica ante la junta médica. El plazo para desalojar se acercaba. Visitábamos departamento tras departamento, pero los caseros nos reconocían o encontraban los videos en cuanto buscaban nuestros antecedentes. Terminamos viviendo en el sótano del primo de Alec, el único familiar que aún nos hablaba. Jessica no dejó de acosarnos ni un minuto. Se presentaba en la iglesia de Alec y lloraba durante el servicio. Subía fotos en mi cafetería favorita, lamentándose de cómo iba ahí por mí. Incluso se inscribió en la clase de arte que yo tomaba solo para obligarme a dejarla, o verla cada semana. El colmo llegó cuando Jessica decidió irse contra mi mejor amiga de la universidad. Sara siempre había estado de mi lado, era la única, además de la familia de Alec, que me creía. Jessica se hizo amiga de la mamá de Sara por Facebook y le soltó su versión retorcida de la historia. En menos de una semana, Sara me suplicaba que por favor me disculpara y avanzara. Se está muriendo, me dijo, con los ojos hinchados por tanto llorar mientras tomábamos café. Mi mamá la vio en el centro oncológico. Apenas puede caminar. Le enseñé las pruebas. El médico falso, la venta de medicinas, los videos donde Jessica caminaba perfecta. Sara no quiso ni verlos. Aunque haya exagerado, sigue siendo tu hermana y está enferma, insistió. Cuando me negué a ceder, se fue. Nuestra amistad de 15 años terminó el día que me bloqueó el número. Esa noche terminé estacionada frente a la casa de mis papás. Todo el vecindario estaba lleno de listones amarillos, en árboles, buzones, ventanas, hasta en la señal de alto. Había carteles de equipo Jessica en casi todos los jardines. Mi casa de la infancia parecía un santuario de una mentira. Mi papá salió, vio mi coche y se quedó quieto. Por un instante creí que me invitaría a pasar, pero sacó el celular. Ahí supe que estaba llamando a Jessica. Me fui antes de que los vecinos terminaran de salir con sus teléfonos listos. La pesadilla siguió al día siguiente. Jessica dio una entrevista en un podcast famoso, Sobrevivientes de cáncer y traición familiar. 3 millones de descargas en un solo día. Los clips se hicieron virales por todos lados y mi cara, editada para verme como villana, se volvió meme de familiares tóxicos. Alec perdió su trabajo esa misma tarde. Oficialmente por reestructuración, pero era obvio. Los clientes que habían cancelado amenazaron con revelar que trabajaban con el cómplice de una abusadora. Nos quedamos en el sótano del primo de Alec, rodeados de cajas que no podíamos darnos el lujo de desempacar. Así enfrentamos la realidad, Jessica estaba ganando. Arruinó nuestra boda, nuestras carreras, nuestras relaciones, nuestro futuro. Y apenas comenzaba. Tal vez deberíamos irnos, dijo Alec en voz baja.
Empezar desde cero en otro lado. Pero ya era imposible. La campaña de Jessica era nacional. Mi nombre estaba tan envenenado que cualquier lugar con internet sería un infierno. No teníamos dinero, y los gastos legales crecían como mala hierba. Y justo entonces, el papá de Alec llamó con una noticia que lo cambió todo. Una paciente real del grupo de apoyo de Jessica lo había buscado. Llevaba meses documentando las mentiras porque desde hacía tiempo sospechaba que los síntomas de Jessica no cuadraban. Tenía grabaciones, capturas, pruebas de sobra. Se llama Mónica, nos dijo. Está dispuesta a hablar, pero tiene miedo. Los fans de Jessica son peligrosos. Nos reunimos con Mónica en una cafetería de un pueblo cercano. Ella era todo lo que Jessica fingía, realmente enferma, realmente fuerte, realmente buena. Cabeza rapada por la quimio de verdad, brazos llenos de moretones auténticos. Me estudió, nos contó Mónica, deslizándome una carpeta. Me hacía preguntas específicas sobre mis tratamientos, mis reacciones, mis horarios. Pensé que era para apoyarme, pero luego le escuché repetir mis historias palabra por palabra en internet. La carpeta estaba llena. Capturas de Jessica preguntando detalles médicos precisos. Fotos suyas en el centro oncológico en días sin tratamientos. Una grabación donde practicaba su reacción a la quimio frente al espejo del baño. ¿Por qué no hablaste antes?, preguntó Alec con cuidado. Mónica soltó una risa amarga. ¿Quién le va a creer a la paciente real cuando la otra tiene 3 millones de descargas? Además, he estado un poco ocupada peleando con un cáncer de verdad. Pasamos horas revisándolo todo. Mónica llevaba meses armando el caso. Incluso había encontrado a otros pacientes que Jessica había copiado. Somos 5 listas para hablar, dijo. Pero necesitamos que alguien nos escuche. Los noticieros locales que antes me acorralaban en los estacionamientos ya ni contestaban. El podcast que entrevistó a Jessica se burló de nosotras. Las redes sociales se negaron a bajar su contenido porque no violaba las normas. Pero Mónica era más astuta que todas nosotras juntas. Había grabado a Jessica en el centro oncológico con cámaras escondidas. El material era tan claro que no dejaba espacio para dudas. Jessica subía escaleras sin esfuerzo, hablando por teléfono y riéndose porque su GoFundMe estaba funcionando. También había imágenes de ella burlándose con el doctor pirata sobre lo fácil que era engañar a todos. La pregunta es, dijo Mónica, ¿qué hacemos ahora? Estábamos planeando el siguiente paso cuando sonó mi celular. Número desconocido. Estuve a punto de no contestar, pero algo me dio mala espina. Respondí. Era el administrador del hospital. Había pasado algo grave. Jessica había ido a darse su tratamiento falso y algo salió mal. Tuvo una reacción alérgica severísima. Estaba en terapia intensiva. Está preguntando por ti, dijo el administrador. Dice que necesita decirte algo urgente. Sonaba a trampa. Con Jessica todo era teatro, pero nos juró que esa vez sí era real. Él mismo había visto los expedientes. Fuimos al hospital en silencio. Parte de mí creía que era otro truco. Otra actuación. Otra prueba de que siempre tuvo razón. La terapia intensiva estaba llena de máquinas y un silencio pesado. Desde el otro lado del vidrio vi a Jessica conectada a aparatos reales, hinchada hasta lo irreconocible. La enfermera confirmó todo, lo que fuera que había usado le provocó un shock alérgico brutal. Apenas la salvaron. No puede hablar, explicó, pero está consciente. Pide lápiz y papel todo el tiempo. Esperé afuera lo que pareció una eternidad. Alec me tomó de la mano. Mónica y los papás de Alec también estaban ahí, sin idea de qué quería decir Jessica. Al fin pasé. Los ojos de Jessica no se despegaban de mí. De cerca noté algo imposible de fingir, miedo. Señaló el papel. Su mano temblaba. Su letra apenas entendía, pero escribió claro. Lo siento. Me quedé mirando esas 2 palabras, esperando el truco, la manipulación, el giro. Nada. Solo lágrimas rodando por sus mejillas hinchadas. Escribió otra frase. El dinero del GoFundMe es tuyo. No quiero tu dinero, le dije. Volvió a escribir. Por favor, déjame arreglar esto. La enfermera entró a revisar monitores. Necesita descansar, susurró. Cuando iba a salir, Jessica me agarró de la muñeca con más fuerza de la que creí posible. Escribió una nota final. Revisa mi laptop.
La contraseña es tu cumpleaños. Ahí está todo. Afuera, todos esperaban. Les conté lo que pasó y les enseñé las notas. Mónica negó con la cabeza. Es otro truco, aseguró. Tiene que serlo, pensé, pero había algo distinto. El pánico en los ojos de Jessica no era actuado. Fuera lo que fuera que se había metido al cuerpo, la aterrorizó más que todas las advertencias y evidencias que le habíamos puesto enfrente. Nos dirigimos a la casa de mis papás. Ellos no estaban, seguramente acompañando a Jessica en el hospital. Con la llave extra que aún tenía, entramos y buscamos en su cuarto. La laptop estaba ahí. La contraseña funcionó, y lo que apareció en la pantalla nos volteó el mundo al revés. Había carpetas y más carpetas con planes detallados, guiones de sus espectáculos, horarios de publicación para maximizar audiencia, listas de médicos fraudulentos, registros de ventas de medicamentos y hasta un archivo llamado Estrategia de Salida. Había preparado todo para fingir su muerte, hacer ver que el estrés causado por mí había empeorado su supuesto cáncer. Tenía borradores de cartas de despedida culpándome, pólizas de seguro que había conseguido que mis papás contrataran y hasta un esquema para acusarme de haberla envenenado. Dios mío, murmuró el papá de Alec. Quería destruirte por completo, concluyó Mónica, y encima sacar provecho, pero algo salió mal. Intentó enfermarse de verdad para que todo pareciera legítimo, y la reacción alérgica fue auténtica y más severa de lo que imaginó. Respaldamos todo, cada carpeta, cada archivo, cada documento. Mónica subió todo a la nube y lo protegió. Finalmente teníamos como exponer la verdad. Pero, sentada en mi viejo cuarto de niña, rodeada de pruebas del monstruo que había construido mi hermana, no sentí triunfo. Solo un cansancio aplastante y una compasión extraña por Jessica, tirada en una cama de hospital, víctima de su propio montaje. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Alec. Miré la pantalla llena de meses de crueldad meticulosamente diseñada. Recordé el lo siento que había garabateado, el terror sincero en su mirada, la forma en que me sujetó la muñeca. Esperamos, dije. A ver si esta vez habla en serio. Los demás me observaron como si estuviera loca. Quizá lo parecía. Pero algo había cambiado en ese cuarto de terapia intensiva. Por primera vez en muchísimo tiempo vi a mi hermana verdadera, no a la actriz, no a la manipuladora, sino a una mujer aterrada que casi muere por sus propias mentiras. Mi celular vibró. Un número desconocido. Soy la enfermera de Jessica. Te está pidiendo otra vez. Dice que es urgente. Corrí al hospital con la cabeza hecha un revoltijo. La enfermera me recibió seria. No ha dejado de escribir. Intentamos tranquilizarla, pero insiste en que es cuestión de vida o muerte. A través del vidrio la vi medio incorporada, escribiendo en una libreta aunque tenía los dedos hinchados como globos. Al verme, me hizo señas desesperadas. Entré y me empujó el cuaderno. Viene la policía. Mamá los llamó. Dice que entraste y robaste pruebas. Van a pedir orden de cateo. Sentí un frío punzante recorrerme de pies a cabeza. Por supuesto. Mientras nosotros revisábamos, ellos ya estaban montando otra trampa. Jessica siguió escribiendo. Papá tiene nota falsa de despedida mía. Tu letra. Sale el nombre de Mónica. Marqué a Alec. Llévate a Mónica a un sitio seguro. No regresen a la casa de los primos. Jessica escribió otra línea. La laptop tiene keylogger. Saben que tienes los archivos. El amigo de papá es juez. Todo encajó. Y aún así, en ese estado, ya sé que seguía moviéndose dentro del tablero, pero había algo distinto en su mirada. Continuó escribiendo. Ve a Canal 6. Busca a Patricia. Patricia Kim, reportera real. Investigó al doctor Morrison antes. En ese momento entró otra enfermera. Hay oficiales preguntando por ti. Salí por la escalera de emergencia mientras tecleaba a Alec bajando a toda prisa. Teníamos que reaccionar ya. En el estacionamiento casi me estrellé con Mónica, que llegó corriendo apretando la bolsa llena de pruebas. Alex ya viene con el coche, me dijo jadeando. Tu mamá publicó que atacaste a Jessica en terapia intensiva. Las sirenas se escuchaban aproximándose, varias patrullas. Alec frenó y subimos de golpe. Al salir, 3 patrullas entraron directo al hospital. A Canal 6, dije. Jessica nos dio un nombre. Llamó el papá de Alec. No vayan a casa.
Tus papás están ahí con la policía. Están diciendo que envenenaste a Jessica para robar sus expedientes. Viajamos en un silencio tenso. Mónica revisaba los retrovisores sin parar. Al fin vimos el edificio de la televisora. Solo esperaba que Jessica no nos hubiera metido en otra trampa. Avisaron arriba y Patricia bajó personalmente. Una mujer de unos 50 años con ojos que lo analizaban todo. Eres la hermana de la boda, me dijo. He seguido el caso. Tenemos pruebas, dijo Mónica, tendiéndole la carpeta. Patricia abrió los ojos al ver los documentos. Esto es completísimo. Suban ya. En su oficina extendimos todo sobre la mesa, recetas falsas, el fraude del GoFundMe, el plan de muerte fingida. Mientras revisaba, Patricia hacía llamadas y su expresión se volvía más severa. El doctor Morrison, murmuró. Yo lo expuse hace 2 años. Debería estar encarcelado. Nos mostró su investigación previa. El tipo había salido antes de tiempo y seguía operando con otro nombre. Sonó mi celular. Número desconocido. Dudé, pero Patricia me indicó que pusiera en altavoz. Habla el oficial Deves. Tenemos una orden de arresto contra usted. Su hermana está grave y las pruebas indican que usted. Patricia lo interrumpió. Habla Patricia Kim, de Canal 6 Noticias. Estoy con la supuesta sospechosa y tengo pruebas de un fraude enorme. Quizá quiera replantear sus acciones. Silencio absoluto. Luego. Señora, tenemos una denuncia basada en expedientes falsos firmados por un médico estafador convicto, lo cortó Patricia. Salgo al aire en 20 minutos. Usted decide. Colgó y giró hacia su computadora. Vamos a hacerlo ahora. Mónica, ¿lista para cámara? Aunque le temblaban las manos, Mónica afirmó. El equipo se movió como maquinaria armada. En minutos estábamos en el estudio. Patricia no perdió tiempo. Esta noche en Canal 6 revelamos un fraude impactante, diagnósticos falsificados, expedientes alterados y una familia destruida por mentiras. Las pruebas aparecieron en pantalla, documentos de Jessica, recetas, el rastro del dinero. Mónica habló con precisión sobre cómo Jessica imitaba las historias de pacientes reales. Mi celular explotaba con notificaciones mientras la audiencia subía sin parar. El equipo de Patricia tenía incluso gráficas y una cronología completa. Vamos ahora en vivo al hospital donde Jessica está internada, continuó Patricia, no por cáncer, sino por una reacción alérgica causada por químicos de quimioterapia adquiridos ilegalmente. La transmisión cambió al reportero afuera del hospital. De fondo, el caos, mis papás escoltados por seguridad, mamá gritando sobre demandas y mentiras, papá envejecido de golpe. El teléfono de Patricia sonó. Escuchó y luego dijo. La policía está reconsiderando la orden. Al parecer, el juez que la firmó es amigo de golf del Dr. Morrison. Siguieron más noticias. El GoFundMe congelado, 30,000 pesos bloqueados. La sección de comentarios echa un campo de batalla. El celular de Alex sonó, su papá, aliviado. La junta del hospital llamó a sesión urgente. Están revisando mi suspensión. A través de las ventanas vimos llegar patrullas, pero esta vez no venían por nosotros. Agentes federales entraron mostrando placas. El fraude cruzaba líneas estatales por la venta de medicamentos en Internet. El teléfono de Mónica vibró. Mensajes de otros pacientes reales. Jessica también había usado sus historias. Estamos listas para hablar, decían. Por fin, el verdadero grupo de apoyo empezaba a formarse. Ya no como seguidores ciegos de Jessica, sino como testigos directos de su engaño. Durante un corte comercial, Patricia recibió una llamada y su expresión cambió de inmediato. Jessica pregunta por ti otra vez, dijo. Asegura que va a confesar todo frente a las cámaras. Tienes que ir. Salimos corriendo hacia el hospital, ahora rodeado de camionetas de noticias y reporteros. Aunque terapia intensiva seguía cerrada, Patricia abrió paso sin dificultad. Jessica estaba consciente. La hinchazón había bajado y, al verme entrar, me dedicó una mirada exhausta antes de asentir. Las cámaras se encendieron. Su confesión salió atropellada, temblorosa, pero completa. Admitió el diagnóstico inventado, los síntomas estudiados a detalle, el plan para fingir su muerte y culparme públicamente. Señaló a cada médico corrupto, a cada cómplice, cada paso que dio. Cuando terminó, levantó la mirada y me sostuvo la vista.
Lo siento, dijo, esta vez con la voz ronca pero clara. Quería sentirme especial, ser el centro de todo. No me importó a quién dañaba. Los agentes federales tomaron nota sin perder detalle. Le esperaban cargos formales: fraude, robo, conspiración. En el pasillo, mis papás parecían deshechos. La vida que habían construido alrededor de las mentiras de Jessica se venía abajo en cuestión de horas. Cuando salimos del hospital, el cielo empezaba a teñirse de rosado. La adrenalina se iba disipando, dejando solo un agotamiento profundo. Alec me tomó la mano mientras avanzábamos entre camionetas de noticias, gente con el celular en alto y los restos del relato de víctima que Jessica había tejido con tanto cuidado. La última transmisión de Patricia esa mañana terminó de sellarlo todo. Jessica en su cama bajo custodia, el Dr. Morrison esposado, los donantes del GoFundMe recibiendo notificaciones de fraude, mis papás empacando cajas al salir de la casa, los listones amarillos siendo arrancados de los jardines del vecindario. 6 meses después, estaba sentada en mi pequeño departamento al otro extremo de la ciudad mirando la sentencia de Jessica en mi laptop: 3 años por fraude, 2 más en suspensión, aunque al final solo cumpliría 18 meses.